Entonces, de lo que quisiera hablar aquí es sobre 3 ideas equivocadas sobre el lenguaje y cómo corregirlas. ¿Okay? La primera idea equivocada sobre el lenguaje es que el lenguaje se puede estudiar como quien estudia cualquier cosa. ¿Okay? Entonces, el lenguaje puede estudiarse como cualquier otra cosa. Ahora, yo quisiera que ustedes imaginen lo siguiente. Imagínense que un preso se ha escapado de una cárcel y ha huido hacia un pueblo vecino. Y en el pueblo el preso se entera de que la policía está organizando cuadrillas para perseguir a un preso que se ha escapado de la cárcel. Y el preso decide unirse a una de estas cuadrillas para buscar al preso que se ha escapado de la cárcel. Por supuesto, nunca lo encontraron. El estudio del lenguaje es muy parecido a esto. ¿Por qué? Imaginemos ahora el estudio de cualquier otra cosa. Por ejemplo, vamos a estudiar el agua. ¿Okay? Este es nuestro objeto de estudio, agua. Entonces hacemos mediciones, ponemos nuestros instrumentos, etc. Y obtenemos un cierto conocimiento. Cosas que decimos sobre el agua. Por ejemplo, que su composición es H2O. Por ejemplo, que sobre el nivel del mar hierve a 100 grados centígrados, etc. Perfecto. Y obtenemos una lista de conocimientos, ¿cierto?, sobre nuestro objeto de estudio. Ahora, imaginemos lo mismo sobre el lenguaje. Entonces, digamos que nuestro objeto de estudio es la palabra feliz. Y ahora nosotros decimos ciertas cosas sobre la palabra feliz. Por ejemplo, ¿qué decimos? Decimos que tiene 2 sílabas. Decimos que es un adjetivo. Decimos que significa contento, alegre, etc. Podemos decir una serie de cosas, que es una forma de estudiar un hecho del lenguaje que es la palabra feliz. Ahora, si ustedes se ponen a ver esto, el objeto de estudio, en el caso del agua, es totalmente distinto a lo que decimos sobre el agua y a nuestros instrumentos de investigación sobre el objeto de estudio. Pero si ustedes se ponen a ver los hechos del lenguaje, el objeto de estudio, la palabra feliz, es igual al instrumento que tenemos para analizar el objeto de estudio. En otras palabras, el lenguaje es el único caso, probablemente es el único caso, en el cual el objeto de estudio, el lenguaje, es igual al instrumento que analiza el objeto de estudio. Y por eso el lenguaje es juez y parte. En otras palabras, voy a analizar lenguaje, pero lo voy a hacer con lenguaje. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué? Bueno, es como la del prisionero. Es decir, el prisionero va a dirigir, yo creo que se fue por allá, yo creo que se fue por allá, pero es al prisionero mismo al que tenemos que investigar. Es decir, lo que tenemos que investigar no es simplemente el objeto de estudio, sino el instrumento que tenemos para analizar el objeto de estudio. ¿Y qué? Bueno, hay una serie de consecuencias. Es decir, el primer ¿y qué? Es, bueno, deberíamos tener cuidado. ¿Ok? ¿Por qué? El maestro Luis Jaime Cisneros se olvida decir que en el colegio nos enseñan que el verbo es una palabra que indica acción. Todo el mundo ha sufrido esto en la escuela. Como decía Luis Jaime, la palabra que indica acción por excelencia es la palabra acción. Y la palabra acción no es un verbo. Este es el tipo de loop que hace el lenguaje y que es muy peligroso. Segundo caso de por qué el peligro es un caso más bien divertido, que es el caso de, supongamos que yo hago una deducción del tipo, toda regla tiene una excepción. ¿Ok? Entonces pongo B. A es una regla. Segundo paso, C.
Por lo tanto, A tiene una excepción. Conclusión de, hay una regla, por lo menos, que no tiene excepción. Ahora, noten, a partir de una premisa, toda regla tiene una excepción. En 3 pasos, 1, 2, 3, llego a una frase que es totalmente contradictoria con la primera. Y esto es un regalito del lenguaje. O sea, si el lenguaje nos permite hacer estas cosas, uno por lo menos debería tener mucho cuidado. Por lo tanto, cuando uno estudia el lenguaje, uno no estudia el agua, los árboles, los cocodrilos, etc. No, está estudiando un objeto que es muy singular. Y la singularidad de este objeto consiste en que el objeto de estudio es el mismo que el instrumento de estudio. ¿Okay? Es como estudiar linternas con linternas, pero a nadie se le ocurre hacer eso. Primera idea equivocada, estudiamos el lenguaje como quien estudia cualquier cosa. Segunda idea equivocada, se deduce de esta. Es un caso especial de esta. Y es esta idea que tenemos todos espontáneamente, que el lenguaje fue inventado por los seres humanos para comunicarse. Es absolutamente absurdo, pero todo el mundo piensa esto. Todo el mundo cree que esto es verdad. Es decir, los seres humanos en algún momento dijeron, ¿qué tal si nos comunicamos? E inventaron el lenguaje y entonces se comunicaron. Para que esto sea verdad, tendría que ser verdad el siguiente escenario. Habían 2 seres humanos sin lenguaje, todavía no existía el lenguaje. Y estaban los 2 sentados ahí, no sé, frente al fuego. O estaban conversando, no estaban conversando, porque no tenían lenguaje. Estaban ahí simplemente viendo el fuego. Y entonces un ser humano le dice al otro, ¿qué te parece si nos comunicamos? Y el otro le dice, gran idea, pero ¿cómo hacemos? Déjame pensar. Ya sé, inventemos el lenguaje. ¿El lenguaje?, dice el otro. Sí, el lenguaje. Ponemos palabras, las juntamos y nos comunicamos. Ah, ya, gran idea. Nació el lenguaje. No, es absurdo. O sea, el lenguaje no pudo haber nacido así. Esto es exactamente como decir que los seres humanos inventaron los ojos para poder ver. Si imagínense ustedes los batracios que salen del pantano primordial, ¿cierto? Ciegos, se sientan ahí, un batracio le dice al otro, oye, ¿qué tal si vemos? Ver, le dice, ¿qué es esto? No sé, pero mira, tengo acá un invento que se llama el ojo. Los ponemos acá en la frente, y mejor 2, así tenemos visión estereoscópica, los ponemos 2 ojos y vemos. Ah, gran idea. No, no fue así. Es decir, es al revés. Es porque tenemos lenguaje que nos comunicamos. No es que queríamos comunicarnos y entonces inventamos el lenguaje. Pero entonces, es porque tenemos lenguaje que nos comunicamos. Pero también hacemos un montón de otras cosas. Contamos chistes, damos clases, hacemos preguntas, preguntamos la hora, etc. La gente prefiere, por alguna razón extraña, privilegiar la idea de comunicarse, como si fuera una gran idea. Probablemente lo sea, pero no deberíamos tener una fe ciega en que esto es lo que tenemos que hacer. No importa nada, lo único que importa es comunicarse. Y de aquí surge la tercera y probablemente la más complicada de las ideas equivocadas del lenguaje. Porque lo que los seres humanos quieren comunicar son significados. En otras palabras, la tercera idea equivocada del lenguaje es que la gente dice el significado es... Pongan cualquier cosa aquí y va a ser falso. Normalmente, cualquier definición que demos de lo que es un significado es incorrecta. O es perfectamente circular. Porque normalmente, ¿cómo arreglamos el pastel? Decimos, ¿qué cosa es el significado? Decimos, el significado es un concepto, decimos. Como si supiéramos mejor qué cosa es un concepto. Entonces, ¿qué es un concepto? Es una idea. ¿Y qué es una idea? Es un significado. ¿Y qué es un significado? Es un concepto. Es una idea. Es un significado. Eso es perfectamente circular. Pero si somos serios y queremos preguntarnos qué es el significado, es una pregunta muy complicada. Y es muy complicada por varias cosas, pero una de las cosas importantes por la que es complicada es que todo el mundo quiere que los lenguajes tengan significado. Porque si un lenguaje no tiene significado, no tiene mucha gracia.
la idea central de los lenguajes humanos, el castellano, el suajili, el quechua, lo que hablemos, es que significan cosas. ¿Okay? Pero, ¿qué es esto que significan? Es una cosa que inclusive los lingüistas profesionales no saben muy bien. ¿Qué puede ser el significado? Bueno, hay un par de pistas que podemos tener, ¿no es cierto? O sea, una pista sería, significado es aquello que la palabra perro tiene, pero que la palabra porre no tiene. Solamente he invertido las dos vocales de la palabra. Entonces decimos perro tiene significado, porre no tiene significado. Pero claro, acá viene la pregunta, ¿qué es eso que la palabra perro tiene, que la palabra porre no tiene? Y decimos, significado, sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué es el significado? Entonces, decimos una serie de cosas, y una de las cosas que se nos ocurre decir cuando decimos que perro tiene significado es que, mira, ahí hay un perro, decimos. Es decir, que hay alguna relación entre la palabra perro y... Eso es un perro. Y un perro. Entonces, que cuando yo digo perro, le doy, en la realidad, a perros, y no a gatos, no a volcanes, no a cocodrilos, etc. Entonces la pregunta es, ¿y cómo se hace esto? ¿Cuál es este truco de magia? Noten, este no es el problema del significado, este es el problema de la referencia. Es decir, ¿cómo es que yo refiero con mis términos a objetos que hay allá afuera? ¿No es cierto? De tal manera que si yo pongo acá la palabra Superman, por ejemplo, no refiero a nada, pero si pongo la palabra perro, refiero a un grupo de objetos en el mundo. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿cómo hacemos para hacer esto? Es un viejo problema que los filósofos escépticos griegos pensaron muchísimo, ¿no es cierto? Y dijeron, si perro le da a perros, ¿por qué es? Entonces dijeron, aquí el truco está en averiguar qué es lo que está haciendo esta flechita que estamos escribiendo aquí. O sea, ¿cómo es que existe esta conexión entre palabras y objetos en el mundo? Una primera posibilidad es, hay algo en la palabra perro que hace que se refiera a este objeto y no a otro. Pero nadie piensa que esto sea así. Si hay algo en la palabra perro, ¿dónde está? O sea, entre la P y la E, entre las dos R's acá escritas. ¿Qué puede ser? Dijeron, no, esa no es la solución. No hay nada en la palabra perro que indique que le va a dar a un guau y no le va a dar a un cocodrilo, por así decirlo. Entonces dijeron, célebremente, tiene que haber una tercera cosa. Es decir, la relación entre las palabras y los objetos no es directa. ¿Y cuál es la tercera cosa? Bueno, dijeron lo siguiente, entre perro y el objeto tiene que haber un término que vincule la palabra con el objeto. Y a ese término le pusieron el glorioso nombre del significado. Es decir, el significado debería ser aquello que conecta una palabra con un objeto. ¿Cómo lo hace? Porque esto parece ser simplemente desplazar el problema un paso. Lo hace de la siguiente manera. El significado es una abstracción, por así decirlo, de una serie de datos del perro. Entonces, decimos, este perro es un animal, es un canino, tiene patas, ladra, es carnívoro, es mamífero, etc. Una serie de datos sobre y todos estos se colocan acá. Y este conjunto de datos que hay acá se conecta con un sonido perro. De tal manera que cuando yo digo perro, yo no le doy directamente a este objeto, sino que paso por el significado. De tal manera que perro será el objeto que satisface todos estos datitos que tengo acá como el significado de este objeto, abstraídos del objeto. ¿Okay? Todo el mundo cree que esto es verdad. Es absolutamente falso. Pero todo el mundo cree que esto es verdad, que esta es la forma como las palabras se conectan con las cosas. Hay varios problemas con la teoría, pero la teoría parece sensata. Esta es como la teoría del diccionario, ¿no es cierto? Es decir, si ustedes quieren buscar el significado de perro, ¿qué hacen? Agarran un diccionario, lo abren, buscan perro, y lo que está a la derecha de perro, ese es el significado. No puede ser, les voy a dar ahora la prueba de que no puede ser, pero no puede ser esto verdad. Pero esto además tiene otro problema, y es que ciertas palabras que no tienen referentes no tendrían significado.
Por ejemplo, Papá Noel, o Batman, o Linterna Verde, o quien sea. ¿Okay? Eso, ¿por qué? Porque, me da pena decirles, no existen. No hay Papá Noel, ¿no es cierto? Entonces, si no hay el objeto, ¿de dónde sacas los datitos que supuestamente constituyen el significado? Bueno, eso ya lo vemos otro día. Esto sirve para las palabras que existen. Bueno, no es una buena teoría si solamente sirven para ciertas palabras, sino todas. Queremos una teoría para todas. Ok. Pero hay un problema mucho más grave con una teoría así. ¿Okay? El problema mucho más grave es el siguiente. Tenemos que hacer un pequeño experimento mental. ¿Sí? Imaginen ustedes a un niño que ha aprendido el significado de la palabra perro. Digamos que tiene, o guau, cualquier cosa, pero digamos que puede decir perro. Digamos que tiene pues 4 años, no sé. ¿Cómo sabemos que ha aprendido el significado de la palabra perro? Porque ve un perro y dice, va un perro, o le dice a su papá, quiero que me compres un perro, o dice, ese perro está cojo, o dice, ese perro es rojo, o marrón, o lo que fuera. Y entonces sabemos, este chico sabe de lo que está hablando cuando dice perro. Ahora, preguntémonos de este niño que tiene 4 o 5 años. Supongamos que la teoría esta es correcta. Entonces, para saber lo que es un perro, si uno tiene que pasar por acá, uno tiene que saber todos estos datos que son como la abstracción de este objeto. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué es un perro? ¿Cuál es el significado de perro? Entonces nosotros decimos animal, cuadrúpedo, mamífero, doméstico, etcétera. El etcétera es importante porque no cierra esto, pero en fin. Ahora, preguntémonos de este niño de 4 años, o 5 años, que ha aprendido el significado de la palabra perro, lo siguiente. Si ha aprendido el significado de la palabra perro, tiene que saber esto, porque si no sabe esto, no sabe el significado. Entonces, preguntémonos del niño de 4 o 5 años, si un niño de 4 o 5 años aprende el significado de la palabra perro antes o después que de la palabra animal. El animal es animal, la noción de animal es una cierta abstracción. Probablemente aprende perro antes que animal. Aprende el significado de perro antes o después que el significado de cuadrúpedo. Obviamente antes. Antes o después que el significado de mamífero. Hay cierta gente que todavía no sabe lo que es mamífero, pero sabe lo que es un perro, ¿no es cierto? No tenemos que hablar de un niño de 4 años. Doméstico, es una relación un poco extraña. Por lo tanto, el dato es el siguiente. El niño aprende lo que es un perro antes de aprender lo que es animal, cuadrúpedo, mamífero, doméstico, etc. ¿Qué significa esto? Significa esto que si esto es el significado y esto es lo que hay que saber para tener el significado de perro, entonces el niño tendría que saber todos estos datos para poder saber lo que es un perro. Pero ciertamente no lo sabe. Conclusión, el significado de perro no puede ser esto. Entonces, claro, la pregunta que está en la cabeza de todos ustedes, ¿cuál es el significado de perro? No sé. Honestamente, no lo sé. Y no creo que mucha gente sepa cuál puede ser el significado de perro. Les puedo dar una respuesta decepcionante. El significado de perro es perro. Pero, en fin, eso no arregla mucho las cosas. El problema es el siguiente. Yo no les voy a decir cosas que son lo que hemos encontrado en lingüística, sino ciertas ideas que tenemos equivocadas, que son muy importantes para tratar de sacarlas del camino y encontrar algo que sea un poquito más interesante. Por lo tanto, el significado de perro no puede ser... Sin embargo, es cierto que un perro es un animal cuadrúpedo mamífero doméstico. Entonces, esta verdad, por así decirlo, ¿a qué lo atribuimos? No la atribuimos al lenguaje, la atribuimos a nuestro conocimiento del mundo. Es porque conocemos cosas sobre el mundo que sabemos que un perro es un animal cuadrúpedo, mamífero, doméstico, etc. Pero no porque sabemos castellano o inglés o lo que fuera. El saber el significado de perro no es el resultado del conocimiento enciclopédico que tenemos del mundo. Y eso lo hace un poquito más complicado. Bueno, si no es esto, es medio absurdo poner porcentajes, pero el 90% de los lingüistas piensan que esto es verdad. Pero no es verdad, ¿ok? Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué puede ser el significado? Es decir, ¿qué puede ser esto que perro tiene pero que porre no tiene?
La primera respuesta es que no sabemos y seguimos investigando. ¿Ok? La segunda respuesta es sí, pero no es esto, ¿ah? Es otra cosa. ¿Ya qué otra cosa puede ser? Y acá hay dos teorías. Las dos son bien raras. Pero en fin, tiene que ser una teoría rara porque este es un problema bien extraño. Las dos teorías que tenemos sobre que pueden ser, digamos, una es que esto que llamamos significados son innatos. Es decir, vienen con el ser humano, no se aprenden. Es decir, cuando ustedes nacen, como parte de la dotación del ADN, viene significado de perro. Parece absolutamente absurdo, ¿ok? Pero sigan un segundo conmigo. De tal manera que todos los significados que tienen los seres humanos son, por así decirlo, biológicos. Es parte de la herencia. ¿No es cierto? Se lo debemos a papá, a mamá y al género humano. ¿Okay? De tal manera que tenemos todos los significados y ya está. Por absurdo que parezca, nadie ha podido rebatir esta teoría. Es una teoría bien peculiar, que tiene dos consecuencias muy extrañas. La primera consecuencia es, si los significados son innatos, es decir, vienen con uno, y entonces no hay un problema de cómo es que perro tiene, pero porre no. Porre no es un significado que tenemos. Perro sí, entonces se soluciona el problema. Pero se soluciona con un costo bien alto. Si los significados son innatos, entonces mi significado de perro es idéntico al significado de perro, o de la palabra griega que haya pronunciado en ese momento Aristóteles, que tenía Aristóteles en su cabeza. A pesar de que cuando Aristóteles dijo perro, o en griego, castellano no existía, pero teníamos lo mismo en la cabeza. Esto parece un poco raro, sobre todo porque uno puede pensar, sí, pero ¿qué perros habrán habido en la época de Aristóteles? No importa, porque no es un problema del conocimiento del mundo, es un problema de qué cosa tienes adentro, ¿cierto? O sea, de la misma manera en que nos crece el hígado, la nariz o el pelo, nos crece el significado de perro adentro. Parece extraño, pero hay una consecuencia que es peor todavía. Y es, ya no vayamos hasta Aristóteles, pero Pizarro, digamos, o quien sea, ¿ok? El significado de carburador, si yo tengo un significado de carburador, entonces también lo tenía Aristóteles. Ustedes dicen, pero ¿cómo va a ser? Pues es imposible, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no habían carburadores. No importa, porque esto no es conocimiento del mundo, ¿ok? Pero entonces, ¿cómo hacemos con eso? Entienden ustedes el problema. El problema es que si no habían carburadores, ¿cómo diablos tengo yo el significado de carburador? ¿No es cierto? Entonces tengo que decir que Francisco Pizarro, mientras montaba ahí por la sierra peruana su caballo, en la cabeza, si es que ahí están, tenía el significado de carburador, lo que parece absolutamente absurdo. Pero no es tan absurdo, porque supongamos que venimos pues con un cassette, ¿no es cierto? Un chip con todos los significados. S1, S2, hasta SN, no sé cuántos son, un montón. ¿Okay? Pero estos significados tienen que activarse. O sea, están ahí, pero tienen que activarse. ¿Y cómo se activan? Bueno, se activan si ves pues un carburador. Si no ves un carburador, nunca se va a activar. ¿Okay? Entonces, el problema es un poquito más complejo y los que sostienen esta teoría, que son lingüistas y filósofos notables, se escudan un poco en esto de que no, la mejor solución es decir simplemente que son innatos. ¿Sí? Ahora, hay otra posibilidad de qué cosas son los significados, que es aún más extraña, pero que soluciona rápidamente el problema. Y es decir, no existen. Esto que llamamos significados es una especie de ilusión, no hay significados. ¿Pero cómo? Perro tiene eso que tú dices que no hay, pero porre no tiene... No, pero todo esto es una especie de ilusión. Es como si yo les dijera, fíjense, ¿cuántos dedos hay acá? Y entonces ustedes dicen 1, 2, 3, 4, 5, ok. Ahora, yo les digo, ¿y cuántos dedos tengo? Y los muevo así. Entonces parecería que entre los dedos sale otro, no sé, 4, 6, una cosa así. Bueno, eso que ustedes ven entre los dedos, eso sería el significado. El significado sería para esta tercera teoría, que tampoco ha sido rebatida, en fin, es que el significado en el fondo no existe, sino que es una especie de ilusión, de viada con la que decimos las cosas, ¿cierto? Imagínense ustedes, simplemente para que tengan una especie de sabor de qué cosa puede ser esto. El lenguaje, el problema del significado en relación al lenguaje sería un poco como los exámenes que damos, ¿no es cierto?
Entonces, si yo digo, por ejemplo, ¿en qué año llegó Colón a América? Ustedes, aparentemente lo que están buscando es un significado, pero no, lo único que dan ustedes es otra palabra, dicen 1492. ¿Cierto? O si ustedes dicen, yo les hago una pregunta y ustedes hacen una respuesta, si yo les doy una adivinanza parece ser una búsqueda por un significado, pero lo que ustedes ofrecen como significado, como lo que ofrece un diccionario como significado, son más palabras. Ustedes tienen que buscar a su vez su significado, que a su vez son más palabras que tienen que buscar el significado. Es decir, si ustedes van al diccionario, dicen perro, dicen animal y no saben lo que es animal, entonces buscan animal. Entonces, animal a su vez tiene un montón de palabras que ustedes tienen que buscar si no las conocen. Esa es un poco la del prisionero que va buscándose a sí mismo, ¿cierto? Por lo tanto, el problema con el estudio del lenguaje es que tenemos una predisposición para una serie de ideas que son equivocadas sobre el lenguaje, pero que son interesantemente equivocadas. Y lo que habría formas de corregirlas para tratar de encontrar qué cosa es este objeto tan fundamental para los seres humanos. Las tres ideas equivocadas es que puede estudiarse como cualquier cosa. No, ¿por qué? Porque el objeto de estudio es igual al instrumento de estudio. Dos, que es un objeto que los seres humanos inventaron pues para hacer algo. No, probablemente es porque tenemos lenguaje y es parte de la misma trampa. El lenguaje nos hace decir, oye, di que me inventaste para comunicarme, para que se puedan comunicar. No, no es así. Y tres, que la parte más fundamental, o una de las partes más fundamentales del lenguaje, que es esto que llamamos el significado, es una cosa muy extraña. Y que todas las teorías obvias que tenemos sobre qué es el significado probablemente son incorrectas. Sócrates, en la Apología creo que era, decía que una vida no examinada no merece vivirse. Si no, podría añadir, y un lenguaje no examinado no merece hablarse. Es muy importante estudiar esto que tiene esta paradoja metida adentro. Es cualquier cosa que yo diga sobre el lenguaje la voy a tener que decir con lenguaje.